Bueno, buenas noches. Acá hace frío también. De 32 grados pasó a 17. Les quería proponer hacer algo completamente diferente de lo que me había propuesto, y es pasarles una perplejidad. Por lo tanto, creo que esta charla va a ser una confusión. Les pido que me perdonen de antemano. Quiero ver si me pueden acompañar, porque en lo que estaba trabajando me derivé a trabajar el tema de lo óntico y de lo ontológico para pensarlo en Lacan. Porque todas estas historias del singular, qué sé yo, me llevaron al concepto de sujeto, al concepto medieval de sujeto y obviamente a interrogar el ser. Ahí, hace rato que estaba peleándome con Balmés sobre lo que Lacan dice sobre el ser, que yo estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, yo hago una lectura que es casi la opuesta que hace Balmés. Y bueno, trabajando, me puse en la cabeza seguir un poco la indicación de Bárbara Kazan, que el único pensador que ella conocía, el único en la historia que ella conocía, que no era aristotélico, era Lacan, que me parecía una cosa fuertísima. Entonces, bueno, quería ir en esa línea, y me metí en ese buscador que Alfredo me pasó para buscar palabras en toda la obra de Lacan, y fui a buscar óntico y óntica, y hay en toda la obra de Lacan, hay nada más que 3 apariciones de óntica o óntico. Una es, hay varias en el seminario 11, ustedes la conocen, cuando habla del estatus del inconsciente, y que justamente a partir de la respuesta no sé si estuve hinchando de las pelotas a todo el mundo para ver si encontraba la pregunta de Miller a Lacan a los 20 años sobre la ontología, y llegué a la conclusión de que hubo una presentación de Miller sobre le manque à être, la falta para ser, a propósito de una lectura que él había hecho por iniciativa de Althusser de la dirección de la cura. Y sobre esta lectura de la falta en cero, de la falta para ser, les propongo falta para ser como traducción de manque à être, para introducir lo que los franceses llaman futuro anterior, y diferenciarlo de la falta en ser de Sartre. Inclusive, este es un paréntesis, pero creo que es importante. Lacan mismo propone en Estados Unidos, como traducción, le preguntaron los yanquis cómo traducir manque à être, la A con el acento grave, y Lacan les propuso want to be. Es muy interesante esa propuesta al inglés, porque want to be se puede leer como querer ser, pero want en inglés también se usa como carencia. Por ejemplo, se puede decir a ship in want of new sails, un barco al que le hacen falta velas nuevas, y la palabra que se usa es want. Entonces creo que la propuesta de Lacan de traducir manque à être por want to be al castellano creo que va más afinada como falta para ser, nunca llega a ser. Es decir, la dimensión del tiempo y del movimiento me parece bastante importante de retener. ¿Ok? Bueno, yo fui a ver esto porque Miller dice que lo interrogó a Lacan sobre cuál era su ontología a partir de que el otro, en la dirección de la cura, no hace otra cosa no ser hablar de la falta para ser. Muy bien. Ahí me encontré con un artículo, me mandaron por Facebook, que a veces sirve para, como les decía la otra vez, para algo más que para mostrar gatitos. Me mandaron un artículo que es una clase de Miller, que quería comentarlas con ustedes, porque me parece fundamental. Porque acá está el programa del lacanismo. Está dicho y desarrollado y fundamentado en una clase que se llama De la ontología a la óntica, es del 9 de marzo del 2011. Si quieren se las mando, la tengo en PDF en la internet.
pero la voy a comentar, ¿no? Son 40 páginas, no las voy a leer, pero quiero situarlos en el recorrido que hace, porque yo creí poder refutarlo, porque es la dirección contraria de la que yo tomo y la que ustedes toman también. La dirección que ustedes toman, yo la agarré de leer cosas de Alfredo, que va justamente en la línea de desontologizar al psicoanálisis. Y acá mi leerlo ya, el título es de la ontología a la óntica, es decir, pasamos de un Lacan ontológico a un último Lacan que sería óntico. Y quiero comentarles, porque ahí me fui bueno, volviendo a lo anterior. Encontré 3 emergencias de la palabra óntico en Lacan. En el seminario 11, en las reseñas del seminario 11, que aparece en las reseñas de seminarios, obviamente, y en la cosa freudiana, que no tiene la menor importancia, porque al hablar del alma bella, habla que la histérica es una tautoóntica. No es nada conceptual y no interesa. Y una cuarta aparición, que esta sí interesa, en las reseñas de enseñanza del seminario de la lógica del fantasma. En la lógica del fantasma no hay ni una única aparición de la palabra óntico o óntica, pero en la reseña sí. Y a mí se me cayó la estantería, porque parecería que en la reseña de la lógica del fantasma Lacan le da la razón a Miller, y por tanto pondría por tierra, digamos así, el desarrollo que se podría hacer a partir de Ancor, que es el que yo trato de hacer a partir de Ancor, que es justamente decidir de una vez que no hay sustancialización y no se puede pensar el psicoanálisis en el campo del ser, y muchísimo menos en el campo del ente. Es decir, el lacanismo en la enseñanza milleriana ha transformado, por eso me parecía interesante traer la discusión del singular, porque es ahí donde se situaría la polémica con el lacanismo, y sobre todo el de origen milleriano, que terminaron poniendo en lo físico del cuerpo, en el ente, en el parlete como ente, como cosa, lo llaman el goce, y a partir de ahí esa sería, digamos así, la fina flor del singular. Y bueno, es la lectura opuesta a la que yo estaba tratando de hacer, opuesta. Pero entonces quería comentarles un poco de la ontología a la óntica. El desarrollo que hace Miller es sorprendente, y quería comentarlo con ustedes a partir de lo que encontré en la lógica del fantasma, a ver qué les parece. Es una perplejidad, y es eso lo que quería compartir hoy, si me permiten. Bueno, les leo el inicio. Miller dice así, voy traduciendo al francés, entonces me den, pues tengan un poco de paciencia. Dice, bueno, hoy voy a saldar una vieja deuda que tengo con Lacan desde mis 20 años. Alguna cosa me había producido en aquella época un gran desplacer, y yo traté de abordar este problema con él en la ocasión. Y este incómodo está en el trazado de lo que estoy desarrollando con ustedes este año. Eso de que les hablo se refiere a un momento muy preciso que está en el libro 11 de los seminarios, los 4 conceptos del psicoanálisis fundamentales, al fin del capítulo 2, en la época donde Lacan dejaba a algunas personas, algún agente del auditorio, decir algunas cosas en su seminario. En esa época, ya después no dejó a nadie más hablar. Y desgraciadamente las preguntas y las respuestas faltan porque la estenografía no las ha transcrito. Tal vez en algún momento las encuentre, dice, bueno, en fin. Pero quería contarles que fue la primera vez en mi vida que yo me dirigía a Lacan en público. Yo lo había visto en Rue de Lille, pero no habíamos hablado. Y él me ha respondido a esta pregunta. Ustedes pueden ver eso al inicio del capítulo 3, es decir, en la sesión siguiente del seminario, que fue la semana siguiente.
y para que ustedes vean de lo que se trata. Él ha sido muy gentil conmigo, inclusive le mandó saludos a mi mentor en aquel momento, que era Althusser, diciéndole que éramos plutôt bon votre égard, tus pibes son muy buenos. Nos llamábamos a nosotros mismos althuserianos en aquella época. Bueno, Lacan resume mi pregunta en estos términos, y ahí Miller lee lo que ustedes pueden leer en el Seminario 11, lo leo rápidamente. Eso es una lectura de lo que está publicado, de la versión oficial de Miller del Seminario 11. Entonces Lacan dice, la semana pasada, mi introducción del inconsciente por la estructura de la oquedad ha dado ocasión a uno de mis auditores, a alguien de la audiencia, Jacques Miller, para nombrarlo, de un excelente trazado de lo que yo había dicho en mis escritos precedentes. Se refiere a la dirección de la cura. Eso es lo que Miller explica. Miller, ha reconocido como la función estructurante de una falta, manque, y ha juntado esta falta por un arco audacioso a aquello que yo habría podido designar, hablando para ustedes de la función del deseo, como manque à être, como falta para ser. Habiendo realizado esta sinopsis, sigue Lacan, que no ha de ningún modo sido inútil para todos nosotros, en fin, al menos para aquellos que siguen mi enseñanza, él me ha interrogado sobre mi ontología. Yo no había podido responderle en los límites que nos son impartidos por el diálogo, por el horario en que estábamos. Inclusive le pedí que me diera un poco más de precisiones en relación al término de ontología que él usaba. Ahora, que él no piense de ningún modo que yo he tomado esta pregunta como inapropiada. Diría más aún. Era tan precisa, iba tan precisamente al punto, en el sentido de que se trata perfectamente de una función ontológica en esta oquedad, Bions, ¿no? Se trata precisamente de una función ontológica, dice Lacan, en relación a esta oquedad, a través de la cual yo había creído deber introducirles, como se acuerdan, la función del inconsciente. O sea, está hablando de las clases anteriores en las que hablaba del inconsciente como intermitente, y dice, bueno, de esta manera entonces quería introducirles la función esencial del inconsciente. La oquedad del inconsciente nosotros podríamos llamarla preontológica, eso se puede acordar, está en el Seminario 11. Es decir, preontológica, el estatus del inconsciente, es la respuesta que le da en ese momento a Miller. Yo había insistido sobre este carácter bastante olvidado de un modo que no es sin significación, que es significativo, de la primera emergencia del inconsciente, que es de no prestar, o sea, el inconsciente no se presta a la ontología. Ahí termina la cita de Lacan del Seminario 11. Y ahí sigue Miller. Lacan aborda la cuestión en los cursos de la semana siguiente, insistiendo en que la oquedad del inconsciente merece ser llamada de preontológica. Ser, no realizado. Bueno, esta es una síntesis de lo que dice Lacan del 74 en el Seminario 11. Pero, sigue Miller, hay una cosa ya en aquella época que me había dejado espantado, que no era yo el que traía el término de ontología. Yo lo había sacado de la expresión falta para ser. Ahora, bajo su pluma, bajo la pluma de Lacan, dice Miller, estaba escrito manque ontologique. Encuentran eso en la dirección de la cura. O sea, falta ontológica. Yo fui a la dirección de la cura y no lo encontré para nada. Es decir, acá Miller dice, bajo su pluma, bajo la pluma de Lacan,
o sea, era Lacan que hablaba de falta ontológica, y eso estaba en la dirección de la cura. En la dirección de la cura yo no encontré un pomo, ni en francés, ni en el buscador en castellano. Pero bueno, sigue Miller, es porque yo encontraba este término desplazado, que lo había interrogado muy educadamente, sobre el uso que Lacan hacía de su ontología. Muy bien, ahí sigue Miller. Pero encontramos otra referencia en los otros escritos en radiofonía, es decir, en el 70, esto fue del 64, en el 70 Lacan, es decir, el tipo se quedó con la sangre en el ojo. 6 años después retoma en radiofonía, que otra vez Miller lo interroga, y Lacan dice, yo tendría que buscar esto en castellano, se me va a volver loco, pero bueno, habla de donde yo hago retorno de lo real en el ens. Ens en latín es el ente, pero son las siglas de la École Normale Supérieure, la escuela normal superior a la cual Miller, en la cual él daba clases, y se refiere a los normaliens, de los cuales Miller era un alumno. Ese sería el retorno entonces del ente y de los normalistas, de la gente de la escuela normal, que lo interrogaban, en particular Miller. En ese lugar me habían interpelado sobre el ser, que yo le daba todo esto, específicamente por Jacques-Alain Miller. ¿Y por qué yo declinaba a sostener mi blanco de ninguna ontología? Es en eso que me esforcé a un auditorio a acostumbrarlos a mi logía, a rompre ma logie. De son honteux, je faisais l'honteux. Bueno, anda a traducir esto. Lo voy a buscar como lo traducen en castellano. 2 segundos. Ahora a ver si lo encuentro. ¿Dónde carajo está esto? Porque ahí mete la vergüenza en la cuestión de la ontología. Que hasta ahí vamos, ¿no? Quiero ver en cuál de las preguntas está. Está acá. Bueno, se lo digo en castellano. En verdad, bastó que temieran verme surgir en lo real, a él, a Lacan, para que se produjera un despertar, tal que no encuentran mejor que del jardín donde yo cuidaba sus delicias, me expulsara yo mismo, o sea, la expulsión de la IPA. Desde donde retorno a lo real de la ENS, es decir, del ente y de la Escuela Normal Superior. Es decir, del ente, étant, o del estanque, que se escribe diferente pero se pronuncia igual. Del estanque o del ente de la Escuela Normal Superior, donde el primer día que ocupé mi lugar fui interpelado sobre el ser que acordaba a todo eso, interpelado por Miller. Desde donde declinaría tener que sostener mis miras de ninguna ontología. Es que al ser ella, la ontología, apuntada de un auditorio a adiestrar en mi logía, de su onto hacía yo lo vergonzoso. Todo onto bebido, tout honte bu en francés es sin vergüenza, así te tragas toda la vergüenza y hablas sin ninguna vergüenza. Entonces, después de haberme bebido toda la onto, o sea, de haberme tragado la vergüenza y la ontología, apuntada de un auditorio a adiestrar en mi logía, después de toda esa onto bebida, ahora yo responderé, o sea, en 70, yo responderé, y no por 4 caminos, es decir, sin dar vueltas, ni por bosque que oculta el árbol. Bueno,
¿qué más? Mi experiencia no toca al ser. Mirá qué interesante. Mi experiencia, la de Lacan, no toca al ser, sino para hacerlo nacer de la falla que produce el ente por decirse. ¿Sí? Es decir, el ser solo se produce por la falla que quien habla lo produce al decirse, pero se refiere al ente. De ahí que el autor debe relegarse a ser medio de un deseo que lo sobrepasa. Bueno, ahí hace un chiste diciendo, Lacan dice que iba a responderme sin vueltas y pasaron 6 años, es decir, estaba con mi cuestión durante 6 años. Entonces dice, acá está, sigo con Miller, acá está lo que yo quería poner finalmente en el programa de hoy, porque esto va a decidir toda mi enseñanza de aquí en adelante. La dificultad con la ontología, la doctrina del ser, si es necesario precisarlo, Lacan siempre ha tenido un problema con la ontología. Y esto no es un debate secundario, dice Miller. Es una cuestión central. Y esta cuestión se arregla, se resuelve, esta cuestión se resuelve en el curso de su enseñanza por el recurso a un término que le es opuesto polarmente, o sea, la óntica. Esto ya es Miller. Le digo ya Miller porque en toda la obra de Lacan solo hay verdaderamente 2 menciones de la óntica, en Seminario 11 y en la reseña de la lógica del fantasma. Entonces, bueno, a partir de acá hay todo un desarrollo sobre la óntica que hace Miller, pero yo quería ir y mostrarles lo que dice en la reseña de la lógica del fantasma, porque eso es lo que me dejó un poco perplejo. Yo trabajé mucho la lógica del fantasma justamente en la dirección de esta desontologización del psicoanálisis, pero creo que nunca había leído la reseña, que la reseña la escribe él para el cuaderno donde se presentaban los seminarios del año. Bueno, y hace obviamente punto por punto una reseña de lo que va a tratar en la lógica del fantasma, pero lo hace ya con el programa, una especie de resumen del programa de trabajo del año. Voy a pasar rápido, por eso hace una mención de la separación por primera vez conceptual entre el eso, el ello, y el inconsciente, que hasta entonces estaban un poco confundidos. Creo que es el primer lugar donde tiene efecto, tiene destino conceptual esta separación entre el eso y el inconsciente. Más adelante dice, el inconsciente donde el yo no soy del sujeto tiene su sustancia, puede evocarse con el yo no pienso en la medida en que se imagina dueño de su ser, es decir, no ser lenguaje. Es decir, es una sustancia de ningún ser producida por el lenguaje. El inconsciente entonces mostraría justamente que la sustancia del sujeto no se sostiene de ningún ser, sino apenas de ser un efecto de lenguaje. Después de eso habla otra vez de la manque à être, de la falla en el ser, falla en el ser, que constituye la alienación, se instala para reducir a esta, la alienación, al deseo, y no porque sea no pensar, es decir, el deseo no porque sea no pensar, sino porque ocupa su puesto, el deseo, mediante esa encarnación del sujeto que se llama la castración, y mediante el órgano de la falta en que se convierte el falo. El órgano de la falta en que se convierte el falo. Bueno, después va a hablar del vacío, va a situar el losange y la fórmula del fantasma, diciendo del vacío que los centra, estos objetos, habló de los objetos de la pulsión, que
se generan a partir de la nada, ex nihilo, del vacío entonces que los centra. Estos objetos toman la función de causa que tienen para el deseo y pone una cosa entre paréntesis muy interesante, metáfora entre paréntesis que ya no puede eludirse revisando la categoría de la causa. Es algo que les comentaba el otro día, que yo estoy tratando de ver si realmente no tenemos que decir que Lacan hace saltar de una vez la categoría de la causa. Pero bueno, eso es otro tema. Esta función entonces, la función de este vacío central, que tienen el deseo, les viene únicamente por percibírseles como solidarios de esta oquedad, donde el sujeto aparecese ser díada. Esta es la fórmula del fantasma, si el sujeto parece ser dos, pero está en verdad dividido. Bueno, ahí pone las tres fórmulas que son bastante importantes porque son solidarias, no hay otro del otro, no hay verdadero y no hay transferencia de la transferencia. Después habla de repetición, después habla del acto, salto todo eso, sitúa el modelo del semigrupo de Klein y dice una cosa interesante. El clínico, es decir, el psicoanalista, acá nos llama le clinicien, el clínico, a partir de esto, bueno, ¿a partir de qué? A partir de lo siguiente. A la lógica que nos hemos propuesto, la cual supone que la única entrada a lo real para el sujeto es el fantasma. Es decir, acá ya hay una concepción de lo real que no es más, que no es en absoluto la idea del real identificado con la realidad. Entonces, a la lógica, porque es una cuestión de lógica que nos hemos propuesto, esta lógica supone que la única entrada a lo real para el sujeto, en este sentido el paciente, es el fantasma. Acá, por ejemplo, el sujeto es lo que les decía, es un quilombo con el sujeto. Acá el sujeto es lato sensu. A partir de esto, el clínico, el que atesta que el discurso de sus pacientes retoma todos los días el nuestro, esto es genial. El clínico es el que atesta que el discurso de sus pacientes retoma todos los días el nuestro, el de Lacan. O sea, es a partir de que tenés una determinada teoría que los escuchás a los tipos de una determinada manera y producís ese sujeto efecto de esta teoría. Por lo menos es así que yo lo leo. El clínico, entonces, podría entonces no errar la función del fantasma, como le ocurre cuando emplea nuestra lectura de Freud sin confesarlo, pero atribuyéndose la comprensión de sus textos solo para repudiar mejor sus requerimientos. Bueno, acá creo que se está peleando con los tipos que no le reconocen la enseñanza, que hablan mal de él, pero que usan su doctrina. Esto es desde el 66, el año de la publicación de los escritos, y la constitución de la Escuela de París y en fin, estamos a 2 años a 2 años de la excomunión y toda esta historia. El clínico entonces podría no errar la función del fantasma, como le ocurre cuando emplea nuestra lectura, etc. El fantasma, en lo que toca a la interpretación, tiene la función de axioma, es decir, que se distingue de las leyes, que son variables de deducción, en que cada estructura especifica la reducción de los síntomas. El axioma, entonces, del fantasma, figura en la estructura de modo constante. Esta es una primera respuesta a los invariantes en psicoanálisis, me parece, la función de axioma del fantasma, por lo menos como pensada en 66. Cualquier conjunto, en el sentido matemático del término conjunto, procura la enseñanza necesaria como para que un analista con dedicación pueda encontrar su mentor. Devuelto así a su teclado lógico, el fantasma le hará, al clínico, ¿no?, le hará ver mejor el puesto que ocupa él para el sujeto. Es el mismo que designa el teclado lógico, y es el puesto de lo real. Es decir, el analista ocupa el puesto de lo real para el paciente que habla, justamente porque se sostiene la lógica del fantasma. Y esto solo se puede hacer en el discurso. Entonces, hasta acá, a mí me parece que es bastante consistente con la idea de que no hay otro real a no ser lo que se produce en el discurso, en la relación analítica específicamente. Salteo unas cosas y dice lo siguiente. Con esta referencia...
porque a esto voy, en verdad. Antes de eso dice que el neurótico aborda el fantasma del Egipto, que no quiere saber nada de su fantasma, por estar demasiado ocupado en sustentar el deseo del otro, con mayúscula, manteniéndolo sobre ascuas. En fin, esos son los dos toros abrazados y es la idea de que deseo que me demande. El neurótico desea que el otro le demande, es allí que manda el analista. Al psicoanalista le sería fácil no convertirse en su oficiante, es decir, en oficiante del deseo del otro para satisfacer la demanda de su paciente neurótico. Y ahí salta Lacan y dice, esto lo ayudaría a distinguir al perverso enfrentado de mucho más cerca al impasse del acto sexual. Antes de eso yo me lo salteé, hablaba del acto sexual, no hay acto sexual, solo hay acto sexual, salteó todo esto, pero es lo que estaba hablando. Y justamente no hay acto sexual porque cogiendo nadie se puede apropiar de su ser hombre o de su ser mujer. Ser, específicamente, es decir, por ahí no va. Entonces, el perverso, enfrentado mucho más de cerca al impasse del acto sexual, tan sujeto como el neurótico, desde luego, pese a convertir las redes del fantasma en el aparato de conducción con el que hurta por cortocircuito un goce, esta es la primera vez que aparece la palabra, en el que hurta por cortocircuito un goce, ustedes proponen gozo, está bien, entonces, el perverso se usa de las redes del fantasma como un aparato de conducción, en el sentido de conductores de los cables, con el que hurta por cortocircuito un gozo, no por ello menos separado de él por el lugar del gran otro. Es decir, el gozo para el perverso está tan separado de él por el lugar, es decir, por el lenguaje, como igual que para el neurótico. Pero, y acá viene la frase que a mí me dejó medio problemático, esto que quería tratar de entender, charlar con ustedes, con esta referencia al gozo, es decir, vía el perverso, con esta referencia al gozo, surge la única óntica, dice Lacan, y está en francés igual, ontique, con esta referencia al gozo, surge la única óntica admisible para nosotros. Con esta referencia al gozo, surge la única óntica admisible para nosotros, pero no es poca cosa el que haya que abordarla, aún en la práctica, por la erosión que en ella, es decir, que en esa óntica, por la erosión que en ella se traza del lugar del gran otro. Este es mi punto de perplejidad. Inmediatamente después dice, allí sostuvimos por primera vez que este lugar del gran otro ha de tomarse en el cuerpo y no en otra parte. Obviamente, en Ancor, trabajando la cuestión del cuerpo, hay todo un trabajo justamente para retirar el cuerpo del organismo, en fin, esto, de mi cuerpo de muerte, como decía Shakespeare, que Dios me dio. Pero acá parece que está hablando justamente de porque mira cómo lo dice. Allí sostuvimos por primera vez que en ese lugar del otro ese lugar del otro ha de tomarse en el cuerpo, es decir, el lugar del gran otro hay que tomarlo en el cuerpo, la cuestión en qué cuerpo, y no en otra parte, que no es intersubjetividad, sino cicatrices sobre el cuerpo, tegumentos, pedúnculos que se enchufan en sus orificios para hacer las veces de enchufe, de toma corriente, artificios ancestrales y técnicos que lo roben. Bueno, después salteo todo esto porque lo que me agarró fue este punto, que es lo que me interesaba charlar con ustedes, y creo que quería que habláramos un poco sobre eso para ver cómo la ven, porque sin decidir este punto, mis reflexiones sobre el singular se van a carajo, porque justamente yo estaba tratando de encontrar un modo de no volver a la reificación. Les digo cómo sigue Miller, esa es mi referencia a Lacan, pero Miller hace un desarrollo que sigue así.
Acá está el programa que les quiero, en fin, la óntica, vamos a llegar a ella, la categoría de la cual nosotros hacemos uso, la categoría de lo real, no se resuelve en su potencia conceptual, sino a condición de discernir y delimitar la función del ser. Esto es Miller, en su curso del 2011. Habla de las matemáticas, salteo, habla bastante de las matemáticas y opone, Lacan que se confiesa un retórico, opone Miller la retórica a la matemática. Y lo coloca a Lacan, en principio, como un retórico que encontró el límite de la retórica y tuvo que dedicarse a la matemática porque la retórica tenía un límite. Esa es la idea de Miller, desarrollada acá, salteo. Que las pasiones, por ejemplo, se las dirige por la retórica. Hay una oposición entre le rhéteur, que es el retórico, y le mathématicien, el matemático. Y cuando Lacan nos dice, yo soy un retórico, acá es una cita, no sé de dónde, cuando Lacan nos dice Miller, yo soy un retórico, Lacan diría eso, no se trata para nada de una declaración de su gusto, de lo que él quería hacer, sino que el psicoanalista tiene que habérselas con una cosa que solo se mueve por la parole, por el habla, por la palabra. Entonces, concluye Miller, la cosa del psicoanalista es lo opuesto del objeto del matemático. Estoy salteando unas cosas bastante interesantes de Alain que Miller cita. Les voy a mandar el texto para que lo trabajen. Quería ir directo a lo que a mí me interesa charlar hoy. Bueno, cuando Lacan se interesa en la lingüística, dice Miller, esto es en vista por obviamente una práctica retórica, bla 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 bla. Es el signo de que las cosas se mueven por la palabra, que la palabra toca y modifica las pasiones, bla bla. La cosa cotidiana Lacan la define como verdad, y ahí empieza a hablar de sa parle, eso habla, que el síntoma es una palabra que pertenece al orden del lenguaje. Es decir, está haciendo una reseña de todo el Lacan de función y campo, de la distancia de la letra, de la cosa freudiana. El secreto de sa parle, el secreto de eso habla, se traduce en términos metapsicológicos, dice Miller, si ustedes me dejan usar este término de la segunda tópica de Freud. El ello, no puede ser otra cosa que el inconsciente. Los dos se confunden y este es Miller. La primera enseñanza de Lacan está totalmente edificada sobre esta confusión entre el ello y el inconsciente. Miller entonces, bueno, desarrolla esto, va acompañando metáfora y metonimia, todas estas cosas, cita de los escritos, página 816, cita Lacan, la pulsión, más lejos de hablar cuando más habla. Eso es imbatible. Ese es Lacan. Y recuerda Miller correctamente que en el grafo de subversión, la pulsión está arriba del mismo lugar, digamos, en el lugar del gran otro, arriba, como ese barrado losange de mayúscula de la demanda, y esa es la pulsión. O sea, esto se resuelve en términos de lenguaje, y en ese momento Lacan va a reescribir a Freud en la cosa freudiana, a donde mete, dice Miller, y es verdad, en el esquema lambda, el es del ello en alemán es igual al sujeto barrado. Es decir, ahí estarían confundidos, según Miller, el inconsciente y el ello. Bueno, pasa por el Bosch-Solifer, en todas estas cosas, y finalmente entra en el segundo Lacan, que es el que Miller dice que hay que avanzar. Este último Lacan lo sitúa a partir de la lógica de la fantasía, del fantasma, que es lo que les acabé de leer, pero curiosamente Miller no cita esta reseña. Miller habla del propio seminario. En la lógica del fantasma, dice Miller, donde Lacan, que no jamás quería subrayar sus rupturas, las rupturas con él mismo,
en ese momento, en la lógica del fantasma, dice Miller, yo tengo una cuestión ahí, va a tachar finalmente su ça parle. En la lógica del fantasma, entonces, Lacan tacharía su eso habla para situar totalmente de otra manera, separándolos, el inconsciente y el eso, el ello. Porque el ello habla, según Miller, sería la fusión entre el inconsciente y el ello del primer Lacan, por así decirlo. Bueno, ahí hace todo un recorrido por la ciencia y la verdad, para la cuestión de la magia, todo eso que ustedes conocen, y subraya que hay un desplazamiento de la cosa en tanto que habla, esto es una cita de Lacan, que se transforma en el objeto de la magia. Esto es Miller, ¿no? Bien, y después dice, lo que nos dice Lacan, está leyendo Ciencia y Verdad, les ahorro la cita, pero Miller concluye así, lo que nos dice Lacan es que el psicoanálisis encuentra toda su eficacia del significante. Pero atención, dice Miller, el significante al que atribuye la eficacia del psicoanálisis en la ciencia y la verdad, ¿se acuerdan que trabaja sobre las causas aristotélicas, no? Y que lo coloca al significante como con las 4 causas. El significante está en las 4 causas de Aristóteles. Pero al psicoanálisis lo coloca al significante como causa material. Entonces, pero atención, dice Miller, el significante al que atribuye la eficacia del psicoanálisis es un significante totalmente nuevo. No tiene nada que ver con el de la instancia de la letra, es decir, ese fue pensado a partir de la metáfora de metonimia. Este es Miller. Es el significante, dice Miller, en tanto que se trata del significante separado de su significación, como si hasta entonces el significante estuviese junto al efecto de significación. Y es la primera vez, este es Miller, yo no estoy de acuerdo, pero lo que Miller dice es que este es el primer momento en la lógica del fantasma en que el significante es tratado, o en Ciencia y Verdad, como separado de la significación. Y esto arruina, dice Miller, coloca en ruinas la base en que estaba desarrollada la instancia de la letra. Bueno, salteo unas cuestiones y dice, encontrar en el síntoma la significación escondida y darle al sujeto el curso a su deseo es de lo que se trataba en aquel entonces, cuando estaba este otro concepto del significante. Pero decir que el análisis actúa por el significante separado de la significación es decir totalmente otra cosa. Es decir, ya no se trata más del síntoma como significación a ser interpretado. Correlativamente a este nuevo estatus del significante, dice Miller, vemos juntarse el significante a un otro significante, y acá escribe S1, S2, lo que va a ser después la fórmula de los discursos. Esencialmente, entonces, dice Miller, el significante se articula a un otro significante. Es decir, Miller los piensa separados. Piensa el significante uno suelto, y lo tematiza a un significante 2, pero sugiere que Lacan lo habría aislado como uno. Y dice, esto comporta un nuevo estatus a la jouissance, al gozo. Poco a poco, estoy citando a Miller, poco a poco Lacan admite la insuficiencia del estatus del gozo imaginario, que es lo que había elaborado a partir del narcisismo de la teoría freudiana del gozo narcísico de la imagen. El estatus imaginario del gozo desfallece cuando Lacan toma en serio imaginario, síntoma y angustia. Desde entonces, le es necesario a Lacan introducir una separación entre el inconsciente y el ello. La cuestión entonces se transforma, escribe Miller, inconsciente, losange, ello. Y la pregunta que él dice, ¿cómo, a partir del campo del lenguaje, podemos actuar? Esa es la pregunta de Miller, que sería la pregunta de Lacan. Acá, esto yo digo es de Miller, pero Miller lo dice así.
cómo a partir del campo del lenguaje podemos actuar sobre el gozo. Esa sería, según él, la transformación lacaniana hacia el último Lacan. Lacan inventa, para responder a esta cuestión, es decir, cómo podemos actuar sobre el gozo a partir del campo del lenguaje, Lacan inventa, dice Miller, para responder a esta cuestión, que entre el inconsciente y el gozo existe el objeto A. Entre el inconsciente y el gozo, este sería Miller, estaría el objeto A, ese sería el operador. El objeto A vendría al lugar del efecto de sentido, es decir, Miller dice, se separa el significante del sentido del significado y en su lugar va el objeto A. El objeto A viene al lugar del efecto de sentido de la metáfora. La significación tiene efecto de gozo, no solamente de sentido. Esta es la inflexión milleriana. La significación tendría entonces efectos de gozo y no solamente de sentido. Acá les digo yo una cosa, porque yo fui a ver esto en televisión, que es contemporánea radiofonía del año 70. En televisión hay una idea de el gozo como metonimia que pasa por debajo que corre por debajo del significante. En ese sentido creo que Miller apoya la lectura de ahí. Entonces, dice Miller, tendremos a partir de ahora un nuevo estatus del cuerpo. Y acá entramos con el tema. Primero, inicialmente, habría sido un cuerpo del estado del espejo, un cuerpo imaginario. Con el nuevo estado, con el nuevo estatuto del cuerpo que se elabora para Lacan en este momento, el cuerpo deviene, dice Miller, el soporte del gozo. Muy bien. Después dice el síntoma, es un acontecimiento del cuerpo, y esto no supone una autonomización del gozo. Entonces, salteo unas cosas, el momento lógico de Lacan se resume de esta manera. Primero, la lógica del fantasma, después los 4 discursos, después la fórmula de la sexuación. Y ahí empieza a citar Miller de Ancor. Y cita, interesante, los mismos argumentos que yo uso para ir en la dirección contraria, para pensar que no hay otro cuerpo, a no ser el que se produce como efecto de discurso. Él usa Ancor para decir que el objeto A no puede sostenerse en ningún abordaje de lo real, porque es un objeto sensible, es decir, que lo vemos o lo tocamos o lo olemos, y no es es un objeto que resiste. A mí me parece que es exactamente lo contrario que dice Ancor. Bueno, hay una larga cita de Ancor, que la salteo, yo llego al final de esto. Y dice Miller, cuando Lacan dice el objeto es apenas un semblant d'être, es un semblante de ser, el objeto es un semblante de ser, según Miller, es lo que parece dar su esencia al ser, es el momento donde Lacan nos da el secreto de su ontología. Fíjate lo que dice Miller. Cuando Lacan, lo leo de nuevo, cuando Lacan dice el objeto es apenas un semblante de ser, lo que parece dar alguna esencia al ser, ese es el momento donde Lacan nos da el secreto de su ontología, la de Lacan. Dos puntos. ¿Cuál es? El ser es apenas un semblante. Ser no es lo mismo que existir. Hasta ahí, ok. Entonces ahí Miller pone en el pizarrón, ser es diferente de existir. Escisión manifiesta cuando él ha interrogado el S1 en el seminario 19 con Yad Long, que es eso lo que yo trabajé justamente en el artículo de singular. Hay los unos, hay el uno, que acá lo trabaja él como sinónimo del S1, como si estuviera suelto. Dice Miller, que dice Lacan, el uno es el significante como tal, en lo que estoy de acuerdo. Y dice que ahí pasamos entonces de una doctrina de
de la ontología, salimos de la ontología y vamos a una enología, dice Miller. Enología es la doctrina del uno. Bueno, la pregunta entonces, ¿qué es lo que existe? Ahí hace un desarrollo sobre el uno y va a que el nudo Borromeo es la mejor metáfora de que nosotros, eso es de Lacan, el nudo Borromeo es la mejor metáfora, eso está en el seminario 19, el nudo Borromeo sería la mejor metáfora del hecho que nosotros todos procedemos del uno, con mayúscula. Renunciamos a la ontología y a sus pompas, dice Miller, no, renuncia Lacan a la ontología y a sus pompas para desarrollar una óntica, ese es Miller, renuncia Lacan entonces a la ontología y a sus pompas para desarrollar una óntica, la única que es permitida a los psicoanalistas. Ahí él está citando lo que yo le cité del seminario de la reseña, sin decir, ¿sí? Renuncia entonces a la ontología y a sus pompas para desarrollar una óntica, la única que sería permitida a los psicoanalistas, que es partir de que existe el A. La única óntica, entonces, válida para Lacan es una óntica del goce. Ese es el final de Miller, programa de toda su enseñanza, y yo me digo, ¿qué carajo hacemos con esto? No sé, ¿qué les parece? A ver. Ricardo, bueno, no sé si te seguí en toda la presentación. Me parece que puede estar muy bueno que elaboremos el texto que lo mandes y lo trabajemos en tal caso en alguna otra reunión. Me voy a permitir una suerte de interpretación a tu recorrido, ¿no? Yo creo que no están tan desligado tu planteo sobre el sujeto y sobre el singular de esto en lo que terminó, que es algo así como tu búsqueda respecto de la pregunta por la ontología. ¿A qué voy? Digo, y me parece que de ahí podemos tomar como para pensar los obstáculos que tienen que tenemos en tal caso para poder transmitir en tal caso un concepto particular de sujeto que trabaja Lacan y el lugar que tiene lo singular en psicoanálisis. Lo digo así, esta es la interpretación. Me parece que lo que vos te preguntabas por el sujeto y la pregunta de lo singular en psicoanálisis son algo así como los últimos reductos ontológicos donde, digamos, la tentación ontológica puede llevarnos a suponer, ¿sí? Que, retomo tu presentación anterior sobre el sujeto, que quien habla es el individuo. Ese sería como el problema, digamos, el individuo sería el último reducto ontológico, sí, que hace obstáculo a la noción de sujeto que trabajamos. Esa sería la idea. Nuestra noción de sujeto no presupone que quien habla, ¿no? Ahí que el sujeto está en relación al individuo, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Digo, me parece que vos estés hoy hablando sobre la ontología, ¿sí? Llegamos a eso porque me parece que el problema, en la pregunta sobre quién habla por la responsabilidad, ¿no? Sobre quién habla en el sujeto, es algo refractario a la idea de que podría ser el individuo, ¿sí? ¿Se entiende? Me parece que vos terminás pensando sobre la ontología porque de alguna manera, en tu pregunta sobre la responsabilidad subjetiva y en tu pregunta por lo singular, necesitamos dar una vuelta, vos decís, dar una vuelta más para desontologizar. Eso es lo que te propongo como programa a partir de tu investigación. ¿Cómo podríamos decir sujeto sin ontologizarlo en un individuo? O sea, presuponer que sujeto, ¿sí? Implica una responsabilidad subjetiva e individual para un individuo, digamos, y esto es más compleja, pero cómo, digamos, el lugar de lo singular, el lugar que tenga la singularidad, me parece que también alude algo de eso, la idea de que habría una singularidad que sería como lo idéntico a sí mismo, ¿sí? De alguien, lo singular, me parece que también anida ahí, sería así, una ilusión ontológica
que me parece que tendríamos que poder responder ambas cuestiones. No digo que tengamos las respuestas, pero me parece que para poder transmitir de alguna manera lo que nosotros pensamos en una antifilosofía vergonzontológica, por decirlo así, tendríamos que poder dar cuenta de sujeto, digamos, sin apelar en último término al individuo, y me parece que tenemos que revisar fuertemente digamos, qué implica lo singular, o qué sería la singularidad. En un caso sería quién habla, en el sentido de quién habla en el sujeto, y el otro podríamos decir así, quién es, ¿no? Digamos, ¿de qué se trata? La singularidad, insisto, ahí sería como ese residuo ontológico que de alguna manera tenemos que dar una vuelta para sacarnos de encima en tal caso ese problema, ¿no? No sé si se entiende. Digo, me parece que termines hablando hoy de la ontología, es a donde te llevaban, me parece, las dos preguntas respecto a la responsabilidad subjetiva y respecto a la singularidad. Y la respuesta, que no la tengo, sería: tenemos que pensar el lugar de lo singular y el sujeto en una antifilosofía vergonzontológica, o sea, sacándonos de encima el problema de la ontología. Al menos, seguro planteaste muy claramente para dónde va Miller, que obviamente es mucho menos sutil, en el sentido de que digamos, no está en relación a sujetos ni en relación a lo singular, sino que directamente funda una ontología del goce en este programa que vos acabas de describir. Ok, está bien, yo te sigo. Fíjate que yo no defiendo de ningún modo un retorno al individuo. La cuestión, en lo que yo les mandé escrito sobre el singular, lo que yo pongo es lo siguiente: Lacan dice muy cuidadosamente que la astucia de Aristóteles fue no hacer jugar lo singular en su lógica. Pero esto no es la astucia de Aristóteles, ese es el impasse de Lacan. Es decir, Lacan, como Aristóteles, no sabe qué carajo hacer con el existente, que para Aristóteles está fácil, está fuera de la lógica, claro que está fuera de la lógica, porque con universal particular no agarrás ningún existente, para Aristóteles. Eso hace que permanezca la pregunta por el existente. Lacan la trabaja como existencia, cambiando totalmente los datos de partida. Es decir, coloca lo real como existencia y lo pone afuera, tanto de lo imaginario como de lo simbólico, pero dependiendo del lazo de imaginario y simbólico. Muy bien. Yo decía, ok, pero esto no resuelve el problema en el plano, ya que ustedes estaban hablando de la experiencia, en el plano de la experiencia, el otro día me acuerdo en tu casa, Martín, estábamos charlando, yo te decía que para medir mi cuarto, para poner una alfombra, si yo me atengo a la teoría de la relatividad, el metro no tiene la misma medida cuando yo empiezo a medir en una punta del cuarto y cuando termino a medir en la otra, por el movimiento y el pasaje de mi movimiento de un comienzo al otro, el tamaño, la medida del metro no es exactamente la misma. Pero como la diferencia es de 0,180.3, puedo negligenciarla y creer que lo que el metro me dice es consistente. Es decir, en el plano de mi vida cotidiana me puedo olvidar de la relatividad y me puedo olvidar de la mecánica cuántica. Yo me preguntaba con esta misma relación, es decir, ¿qué pasa con nuestro aparato, que es de cierto modo nuestra mecánica cuántica, el aparato de producción del efecto sujeto y el objeto A y la lógica del fantasma, y el plano macro, el plano que sería análogo a medir mi cuarto para poder poner una alfombra, que es en el que nos movemos y es el del individuo, si vos querés, o el del yo, que esto se ve justamente alterado como efecto del trabajo micro, del trabajo de producción de los efectos sujetos en relación al objeto y toda esta historia. Pero no tenemos teoría sobre eso. A mí me parecía interesante, y fue lo que te sugerí inclusive cuando charlamos en tu casa, que introdujésemos el tiempo y en el mismo sentido de que el tiempo lógico no se puede pensar igual si pensás la charada de los tres prisioneros en abstracto. La solución, si yo pienso que si el otro viera en mí uno negro, él mismo sabría que si el otro es negro saldría, etc. Esta solución en abstracto
dice Lacan en el tiempo lógico, no funciona cuando vos estás en la situación, es decir, en macro, con otros tipos. Ahí tenés que pensar en el cálculo del otro y ahí necesitas justamente las famosas 12 canciones. Ese es el cambio de nivel al que me estaba refiriendo. El plano abstracto, totalmente lógico en el sentido de la lógica abstracta, no nos funciona cuando tenés un sujeto, un parletre, un tipo que de hecho habla y que está se divide por lo que dice. En ese sentido, yo decía, sigo diciendo, creo que lo que hay en el artículo del tiempo lógico, por ejemplo, es una teoría de la decisión, o del acto, si vos querés. No es ninguna elucubración sobre el tiempo, sobre la lógica. Hay allí el germen de una teoría de la decisión y del acto que en Ancor se realiza de cierto modo, introduciendo lo que no tenía en aquel entonces, que es el objeto A. Ahora, la decisión y el acto, que es donde yo pienso el singular, implican esta relación de la experiencia analítica de hecho en acto, cuando ocurre, y ahí no tenés ninguna teoría abstracta, sincrónica, que te permita pensarla. Es acá que yo me quedo medio sin saber a dónde ir cuando Lacan dice la única óntica que sería pensable en psicoanálisis, ahí en la lógica del fantasma, es el gozo. ¿Qué carajo quiere decir óntica ahí? Porque los tipos decían, bueno, está bien, óntica es el ente, óntica es justamente todo lo que se deshace con la interrogación del ser a partir del lenguaje. Entonces, cuando Lacan sugiere en la lógica del fantasma que la única óntica que sería admisible para un psicoanalista se piensa a través del gozo, ¿qué carajo está conceptualizando ahí? Es decir, ¿qué concepto de gozo o de real o de cuerpo está usando en ese momento cuando dice óntica? Óntica es el ente, esto no tiene mil vueltas. A menos que esté usando el ente en su acepción griega, no sé, ¿viste? Pero me llama mucho la atención, te digo, que use que jamás usa la palabra óntica en relación al gozo, y es exactamente ahí donde se agarra Miller para restituirle al cuerpo ya dado, naturalista, etcétera, el estatus de la fina flor del final del análisis. Te digo que no es lo que yo defiendo. Yo tengo acá un problema, por eso te decía que es una cierta perplejidad en lo que estoy tratando de situar. Ricardo, una cosita. Estaba buscando mientras vos hablabas en Patou Lacan, me parece que es esa la reseña del seminario que estás trayendo. La frase es en francés. ¿La tenés en francés ahí? Porque sí. Dice, hablo muy mal en francés, pero avec cette référence à la jouissance se abre la óntica seul avouable, dice, ¿no? Sí. ¿Y qué, avouable cómo lo entendés ahí? Aceptable, que podamos aceptar. Okay. Es aceptar alguna cosa. La única óntica aceptable para nosotros los analistas, dice ahí, sería esta referencia al gozo o al goce. Sí, hay algún par más, en Patou Lacan hay un par más de referencias a la óntica. Digo, porque hice una búsqueda mientras vos hablabas en el Recherche que está en Patou Lacan, el doc que tiene 1000 y pico de páginas. Hay un par más de óntica. Me parece, no sé si las tomaste, pero hay un par más en el Patou Lacan, el research.doc, fíjate ahí, hay un par más. Ok, voy a buscar. Pero de cualquier manera, quería saber qué les parece este uso de óntica, porque a mí me quiebra las piernas, como dicen los brasileños, porque lo último que yo diría es que se trata de una óntica, porque es hacer consistir otra vez, hacer otra vez consistente. Eso es otra vez tomar lo real por lo imaginario, en mi opinión. Es por ahí que ha ido Miller y Miller lo restituye a Aristóteles. Lacan no. Ricardo, no está en el seminario, en el 14 no está ninguna referencia a la óptica. ¿No podría ser que esta referencia al seminario la haya escrito Miller? ¿No se te ocurrió eso?
Digo, bueno, en el seminario no está la referencia a la óntica, que sí está en la reseña. Pero la reseña las escribía Lacan en la época del seminario para presentar en el cuaderno. No es de Miller. Okay. ¿Me pasás digamos, a mí lo que me suena mal, digamos así, es que no sé qué es una óntica. ¿Qué es una óntica? ¿Dónde hay una óntica? ¿Cuándo hubo una óntica? No entiendo lo de óntica, obviamente, o tampoco, pero digo, el concepto de óntica, ¿de dónde sale? Yo nunca escuché hablar de una óntica, no veo sentido tampoco, no entiendo. Una cosa es el logos del ente, una ontología, pero la óntica no entiendo, no, tendría que buscarlo, pero no entiendo a qué se llama una óntica. Porque parece que se llamará en el mismo sentido que una ontología, pero entonces no entiendo. Sí. Está bien, yo fui atrás de esto hasta donde llego, la diferencia entre óntica y ontología es de Heidegger. Por eso estaba pendejando con todos ustedes sobre Heidegger esta tarde. Encontré en óntico, en el Ferrater Mora y en el Abagnano, una diferencia en Heidegger entre Ontisch en alemán, que sería el ente y que se refiere a la ciencia positiva, y ontologisch, que en realidad se traduce como ontológico, que se refiere a la metafísica. Ahora, óntico, no sé de dónde carajo sale, efectivamente, yo no lo encuentro en ningún lado, pero Miller lo está usando para fundamentar, y sale esta frase de Lacan, un nuevo naturalismo en que se hace consistente otra vez el cuerpo y el cuerpo que pinchás con una aguja. Entonces, hay un salto acá que yo quería ver si se podía hacer a través del concepto del singular, que no fuera volver a esto. Una pregunta, dicen que en el seminario acá menciona que el estatuto del inconsciente es ético y no óntico, también en relación a esto. Justamente, porque pone tiempo y la decisión. Cuando yo digo que hay una teoría de la decisión, es porque él dice dos cosas ahí. Dice que el psicoanalista forma parte del concepto del inconsciente, lo que es sensacional, que es esta idea de que la posición del inconsciente que haga sos responsable. Es decir, el concepto que tengas de inconsciente decide cómo tratas a los pacientes. Y cómo trates a los pacientes haces existir un inconsciente u otro. Haces existir, digamos, un inconsciente kleiniano u otro. Y si es ético y no óntico, es porque depende de la decisión del analista, que solo se hace justamente en relación al discurso de su paciente. Por eso es ético y no óntico. Es decir, no hay ningún ente que preexista como inconsciente. Esto existe a la intervención del analista como interpretación retroactivamente. Hasta ahí yo lo acompaño perfectamente. Pero esto deshace toda óntica justamente. Y esto es en el 64 lo que vos citás. En el 66, que es la lógica del fantasma, el tipo me mete que la única óntica aceptable sería a través del gozo, y ahí se va al carajo. Yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es eso. En fin, porque va en la dirección contraria del de ser. El de ser aparece justamente como el inconsciente ético. No hay ningún ser. Es una operación. Eso es lo que yo decía. La operación de ser, que es la de cualquier interpretación bien entendida, en el fondo, porque te deshace la consistencia imaginaria que vos creías tener. No sé si Martín estás de acuerdo. Es decir, vos venís como un yo, porque sigo insistiendo que en el plano macro nosotros somos un yo y déjenme correr. Porque yo no soy un sujeto barrado cuando estoy ahora hablando con ustedes, porque si no estaría completamente en pedo. Es decir, yo hablo como yo. Y esto se torna inconsistente justamente por los efectos de mi habla que me retornan desde el otro y que me dividen. En ese sentido, mi propio habla me torna inconsistente. La línea del de ser va por ahí. Pero los lacanianos y a Miller encontraron que tienen que tener algo así como la marca registrada única de cada uno de nosotros,
y la encuentran en el goce del cuerpo como ente. Ahí está la óntica. Bueno, yo soy totalmente contrario a esta línea de pensamiento, pero me estoy encontrando sin argumentos. Es decir, quería charlar con ustedes sobre los argumentos para esto. Entonces, no me hagas decir, Martín, que estoy otra vez defendiendo al individuo, porque no estoy defendiendo al individuo. El asunto es cómo poder tematizar esto de un modo más claro. Yo intentaba hacer, a ver, no que estás defendiendo al individuo, que las dos preguntas tuyas sobre la responsabilidad del sujeto y sobre lo singular, en el fondo remiten a la dificultad de desontologización que propone Lacan. Totalmente. A eso me refería, no digo que lo defiendas. Y me parece que no es casual que terminemos hablando de ontología después de los dos planteos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo había pensado, creo que les dije esto la otra vez, que yo pensaba el Verden, del Boes-Varsolic Verden, ese Verden, como eso, en el sentido del eso, del le ça, eso que pasa a ser retroactivamente, es decir, après coup, eso que no era, pero pasa a ser, ya no es más. Es decir, yo nunca, en presente no soy, nunca, jamás. Pero digamos, eso que pasaba a ser retroactivamente, yo decía, esto solo puede ser singular, porque no puede ser el particular de un universal, porque no había un universal para producir este efecto porque si no, no habría arte, no habría poesía, no habría un carajo. Estas cosas, si el singular no encuentra lugar teórico para nosotros, no podemos pasar del aparato micro para nuestra experiencia en macro. Esa es mi hipótesis de trabajo. Yo creo que esto necesita pensar el corte, la cortadura, el acto y el tiempo. Es decir, no se pueden pensar solo con una lógica sincrónica. La lógica de los conjuntos, todo esto funciona en universal particular, pero no funciona más cuando tenés los tipos en acto hablando y escuchándose y haciendo estas intervenciones. En fin, díganme más, no sé cómo lo piensan ustedes. Yo el acto lo pienso con tres categorías. Con la cortadura, me gusta la frase de Raúl Sierreta, que en vez de corte, que sería el resultado, la cortadura como acto, el tiempo y el movimiento. Fíjate que el estilo, todas estas cosas necesitan del objeto A, dice Lacan, el estilo es el objeto A, pero esto tiene que permitirnos pensar un singular, porque el estilo no es un particular de ningún universal, si no, no sería un estilo. ¿Qué carajo quiere decir estilo, si no? Sí. Bueno, esto, todo lo que estás diciendo, como siempre, interesante, pero está como implícito que el concepto de singular tiene que haber una conciencia, y eso no va de suyo. No hace falta ninguna conciencia para que haya un singular, un punto de vista dentro de un discurso. Es lo que nos interesa aquí. El particular, que sería al menos uno, y el singular, que sería solo uno. Se puede encontrar un solo uno en un discurso, un punto de vista. No hace falta que haya conciencia ahí. Que ese es creo que lo que nos está complicando también, que estamos suponiendo que hay un individuo, una conciencia, un yo, como vos decís. No hace falta eso. Muy interesante el artículo, estoy leyendo un artículo de Turing que se llama máquinas computadoras e inteligencia, donde él defiende desde el año 50, en los mismos años que Lacan estaba escribiendo el tiempo lógico, que es una matriz del tiempo lógico, una matriz como la diagrama de los prisioneros, no de los discos, sino los de ciencia de la ciencia de verdad, ¿no? ¿Dónde están los prisioneros, Martín? No, ese no, el de los prisioneros. Ese no es el dilema de los prisioneros. El dilema de los prisioneros es el de los dos que están incomunicados, y si uno delata al otro, ¿ese está en ciencia de verdad? Bueno, eso es una matriz, y el del tiempo lógico también es una matriz. Ahí no hay ninguna conciencia. Eso es lo interesante.
pero sí puede haber un punto de vista, que eso es lo que marca Lacan, que hay un punto de vista. Cada uno tiene un punto de vista, pero no hace falta que sea una conciencia, no hace falta que sea nadie en particular, ¿no? Y ahí eso es intercambiable. Puede haber cualquiera en ese lugar. Nada, eso, para sacar del medio la conciencia o el yo. Está bien eso, eso está bien, sí, totalmente. Estaba pensando lo siguiente, ¿a dónde empezó para mí toda esta historia de la responsabilidad hace muchísimos años? Pasó lo siguiente, yo creo que les dije eso. ¿Para qué sirve? ¿Qué cambió de tu vida después de un análisis? Para poder responder esta pregunta. Es decir, ¿qué ha ocurrido que no hubiera ocurrido de otra manera? ¿O qué ha ocurrido que pueda ser tematizado de alguna manera y que puedes decir, bueno, es lo que después fue tematizado como el acto? Nada es después igual a lo que había sido antes. Totalmente de acuerdo que no hace falta meter ninguna conciencia en esa operación y que en realidad no la hay. La perplejidad de Freud con el pequeño, con el Juanito, que no se acordaba absolutamente nada de todo su trabajo de análisis, va en esa dirección. Es decir, eso no quiere decir que no haya ocurrido, sino de que allí no hay ningún yo que pueda ser yo. Entonces, bueno, la idea es, lo podemos llamar de otra manera. Yo no estoy casado con la palabra singular, yo la puedo tirar a la basura si no me sirve, pero la idea es que me parecía que cuando Lacan dice hay unos, pero no hay individuo, que parece estar diciendo esto, reconoce que todo lo que Aristóteles tematiza como singular es imaginario, y él, Lacan, lo considera imaginario, es decir, esto no resuelve el problema de la existencia, hasta ahí yo llego. Pero Lacan lo larga al asunto. Yo también fui pesquisar singular. Singular Lacan no lo usa nunca, a no ser para decir esto. Es la única vez que lo usa para decir, bueno, está fuera de la lógica de Aristóteles, a mí no me sirve. Está bien, macanudo, pero no resuelve el problema. Es decir, sacarse el problema de encima no es resolverlo, eso es lo que yo decía. Sí, ¿qué? ¿Algo? La única tematización filosófica que existe del singular en verdad es de Occam, el de la navaja de Occam, y eso coincide un poco con lo que Lacan llama el uno real, que hace coincidir con el significante. Creo que es lo que Miller retoma cuando empieza a trabajar el significante uno como separado. Bueno, eso yo no estoy de acuerdo, yo no lo puedo acompañar ahí porque esto es una abstracción inútil, pensar el uno solo. Ahora, está un poco implícito en todas esas cosas de L'Une y los últimos desarrollos en que se hace desaparecer de cierto modo el concepto inconsciente. Ahí está la idea de que no se puede pasar del 1 al 2, no sé si se acuerdan, esto está al final, esto sí es el ultimísimo Lacan. Yo tampoco sé muy bien con qué se come esto, pero es de ahí que se apoyan para hacer valer el último reducto, digamos, del ser como óntica, es decir, como puro cuerpo en el gozo. Ahí eso me parece el fin. Pero te digo que a mí me resulta difícil situar de otra manera todas estas cuestiones que se han puesto ahí, del diagnóstico, de la clínica, etcétera, etcétera, en fin. Ricardo, sí. precisando un poco, a menos como entiendo tu planteo, me parece que el problema que se nos arma con la responsabilidad subjetiva, digamos, si nosotros tuviéramos que, digamos, dar cuenta de qué entendemos como responsabilidad subjetiva, es el problema de quién habla, ¿no? Quién habla en un análisis, ¿no? Justamente la idea de inmixción de otredad
que podría ser que eso habla o que el sujeto habla. Vamos, ¿no? Entonces, el problema en el que se juega, lo digo así, la ontología, ¿sí?, respecto del sujeto, y la responsabilidad del sujeto es presuponer, ¿sí?, que quien habla es el individuo, que efectivamente es el problema del yo, de la conciencia. Si decimos de alguna manera que el yo no habla o no sabe lo que dice, ¿sí?, y nos corremos de ahí, me parece que la pregunta por lo singular es, entonces, ¿quién soy? Supongamos que no soy yo, ¿no? Digo, me parece que el lugar al que viene el planteo de lo singular es, entonces, ¿hay algo que me pueda identificar de alguna manera si digo yo no soy yo? ¿Sí? A mí me parece que ahí va el lugar de lo singular. Yo te adelanté en un mail un modelo que a mí me parecía que podía servir para pensar ambas cuestiones, y que es la idea de función, ¿sí? De función matemática, ¿no? F de X, ¿sí? La función es una máquina tal de que si se le pone un argumento da un resultado, podríamos decir así, o dibuja o hace un dibujo, digamos, dibuja un gráfico la función, ¿no? F de X igual Y, ¿sí? Si haces variar X va a dar distintos Y, y eso se puede dibujar, ¿sí? Entonces, esto para la cuestión de lo singular. A mí me parece que no hay singular de la función. Lo que estamos pensando como sujeto, ¿sí?, en tal caso es la presuposición de que hay una función, podemos decir así, de que lo que existe es en función del otro, ¿sí?, y eso da algo así como una cifra, un resultado, algo que creemos, pongámosle que eso es yo, ¿sí?, pero que en rigor de lo que se trata con sujetos es de pensar la función que opera ahí, ¿sí? Y una función en tanto tal no es singular, con lo cual, llevando al extremo este argumento, podemos decir que para el singular no hay singularidad, y que podría haber funciones, digamos así, comparables, digamos, sujetos, por decirlo así, que en algún punto son equivalentes, ¿sí?, a pesar de que se trate de yoes o conciencias distintas, no sé cómo decirlo. O sea, que habría la posibilidad de abstraer en algo así de la función sujeto, ¿sí?, algo que no es el yo, efectivamente, que se reconoce como efecto de esa función. Y respecto a la singularidad, la pregunta que yo te hacía es, bueno, supongamos que sea el último reducto de la pregunta de quién soy, ¿sí?, asumiendo que yo no soy yo y que yo no sé lo que digo. Yo no agarro por ahí, yo no voy por ahí. Estaba tratando de pensar esto por otro ángulo. Si podemos pensar un cambio en relación a su propio síntoma de un tipo o de una mina, es que termina siendo lo mismo que ha hecho siempre de otra manera. En ese sentido, creo que la única construcción de un estilo va a ser a partir de algo que no hay. Ahí sí se puede pensar particular, universal, creado por esta persona como efecto de su análisis. En ese sentido, algo así como si produjeses tu propia máquina, digamos así, la hace funcionar de otra manera. ¿Por qué no? Una vez me acuerdo que alguien le preguntaba a Mauricio Abadi en la facultad qué hubiera pasado si Beethoven se analizaba y si hubiera escrito la novena sinfonía o no. Y me acuerdo que Abadi le dijo, bueno, pero tal vez no hubiera escrito la novena, pero hubiera escrito la décima. Yo no estoy muy seguro cómo eso funciona, pero la pregunta no está mal. La pregunta es, bueno, ¿en qué te afecta en esta máquina en la que producís efectos de los que vos estás siempre atrasado? Yo solo sé lo que digo a través del otro y atrasado. Bueno, la producción de cualquier obra o de cualquier cosa funciona con la misma lógica. En ese sentido, bueno, ¿cómo respondemos a la pregunta de este pasaje de planos, digamos así, de dimensiones? Es lo que a mí me interroga en este momento.
en las presentaciones de casos, en la cuestión del diagnóstico, cuando ya no se habla tanto de la máquina que produjo estos cambios en un análisis específico, bueno, ¿cómo pensar esto en este plano más macro? Esta es un poco la cuestión que a mí me agarra, de cómo se articula lo micro con lo macro, de alguna manera. Porque si no le estamos dejando este campo a los psicólogos o a los antropólogos, en fin, o esa especie de pensamiento impotente que por no poder hacer este pasaje empieza a usar la poesía para llenar los agujeros que están dejados vacíos. Cada vez que los analistas escriben frases poéticas es casi siempre porque hay un agujero que tienen que llenar. Y que no hay, como que faltan conceptos para poder llenar ese agujero. Yo no los tengo tampoco. Estaba queriendo ver si con un poco de ping-pong se me ocurre un camino para abordar este ángulo, ¿no? Y repito la idea de que es hacer lo mismo de otra manera, de que, podemos decir, el resultado de un análisis es hacer lo mismo de otra manera. A ver, intuitivamente te diría, a mí me parece que lo que vos, digamos, que se podría hacer así, que un análisis es el pasaje de un universal, ¿sí?, que engendra cierto particular, tomando la teoría de conjuntos, digamos, ¿no? Un que engendra unos, ¿sí?, a otro universal que engendra otro particular, ¿sí? Yo diría así. Y el acto, esto estoy tomando una idea de Ignacio Leukovich, vemos que él proponía que la singularidad es el pasaje de un universal particular a otro universal particular. Algo así como la producción de cierto enunciado que ponga en cuestión el universal, podría ser un análisis, la producción de ciertos enunciados que hagan tambalear ese universal, ¿sí? Así como podemos decir, como cierto enunciado, cierto teorema, determinada teoría que hace caer, digamos, toda la teoría, y que necesariamente después de ese pasaje, ahí te sigo en la idea que estás pensando del acto como singular, digamos, pero sería como un momento, como una singularidad, en el sentido de singularización que permitiría a otro pasaje, digamos, a un pasaje a otro universal con otro particular, pero no sé si es lo mismo de manera distinta. Me parece que es otra existencia, te diría. Ok, estoy de acuerdo. Entonces, ahí puede ser que no podamos salir del universal particular, pero tengamos, digamos, la posibilidad de, en un análisis, ¿sí?, de advenir a otro universal que engendre otro particular. Estoy de acuerdo. El momento del pasaje es imposible tematizarlo de un modo abstracto y generalizarlo. Ese momento de pasaje lo puedes pensar retroactivamente, pero es imposible transformarlo en otra abstracción. Creo que ese momento de pasaje es lo que yo estoy tratando de pensar como singular. Cuando te escuchás decir un acto fallido y te haces cargo de la nueva cadena que se produce por asociación, ya era, como dicen los brasileños, ya no es más. El momento anterior en que eso ocurrió es inaprehensible. No hay ningún sujeto contemporáneo de su propio acto. Ese momento que no es contemporáneo es lo que yo estoy tratando de pensar como singular. Es totalmente temporal. Sin tiempo es impensable. Sí, pero podría ser también no idéntico a sí mismo. Podría decirse, ¿no?, bajo esta lógica, que un análisis o distintos análisis son atravesar ese momento de singular donde un universal, digamos así, se derrumba y caen todos sus particulares y adviene otro universal con otros particulares, pero que, digamos, como momento, digamos, ¿no? Digamos, después uno podría decir uno existe, y ahí es igual acá, en el sentido que vos decías que no usa singular, uno existe y freguianamente hablando, conjuntistamente hablando, uno sigue siendo objeto de universales en el sentido de cómo aparece el objeto en el conjunto, ¿no? Como la definición del conjunto y los objetos que caen bajo ese conjunto. Que, digamos, que hay momentos en el cual puede vacilar ese universal y advenir otros particulares, pero como momento. Después, y que no es idéntico a sí mismo, con lo cual la singularidad del acto no es la misma, si, no sé, invento, en un acto que en otro, digamos, ¿no? En ese punto no habría identidad, sería como un momento singular que rompe el universal para que advenga otro, pero eso mismo no tiene identidad consigo mismo,
sería casi lo mismo que te decía respecto al sujeto, es como preguntabilidad, es como poder poner en cuestión, digamos, si querés, el universal y los particulares que engendra ese universal. Martín, también el ejemplo, tratar el ejemplo, porque lo de Nacho está bueno, el ejemplo del código. El código por ahí es claro. Vale, vos, no me acuerdo bien, pero más o menos. Porque es el ejemplo que daba Nacho, ¿no? El ejemplo que daba Nacho era que el código, las leyes, cuando ocurre un evento que no está contemplado en el código y tienen que revisar el código vigente, el cuerpo de leyes vigente, y aparece otra y se agranda ese universo. Nacho daba ese ejemplo. Igual, no sé si está entre universales. Parte de algún universal tiene que ser. No, pues un nuevo código. Un nuevo código. Eso sería el nuevo universal. Sí, pero el momento ese, no sé, se singularidad no estaría fuera de los dos. Estaría como en uno está, en uno, en un tercero, no sé. Pero fuera, pero está bueno eso, esa idea se acordaría mejor. Está en el libro de deontología de la Cátedra de Ética. Nacho, hay que leerlo. No sé si sigue su página vigente. En una página, Nacho Leukovic, que mantiene vigente, él falleció, pero la página está vigente. La pregunta que yo les hago, ¿a dónde va a parar el concepto de gozo en toda esta historia? Es eso lo que me dejó parado, porque lo meten ahí como soporte de una óntica, de una identificación, que a mí me parece una substancialización, una reificación totalmente inaceptable. Pero bueno, esto se puede, en Ancor se puede fundamentar esto y todo lo contrario, ese es el tema. Esta lectura es más seductora la que Miller hace porque es aristotélica y coincide con el sentido común. La otra que yo estoy tratando de hacer, que va en la dirección contraria, es totalmente contraintuitiva y yo tengo enormes dificultades para pensarla, como podrán ver. En fin, a mí el punto de perplejidad es que el propio Lacan en la reseña diga, bueno, que es la única óntica aceptable por un analista, hay que pensarla a partir del gozo. Esto es el programa de Miller. Y bueno, está ahí. Ahora, está ahí como está ahí también cuando habla de símbolo y de simbolización en Ancor, sin dar ningún tipo de definición. El cuerpo simboliza esa historia, el cuerpo del otro que simboliza, etcétera, que está en Ancor, que es una frase extrañísima. Pero bueno, ok, esto es otra historia. Por eso no sé cómo ustedes lo han ido pensando, porque para mí es un punto de interrogación de toda historia, ¿no? Son 10 menos 5, no sé si querés cierrar un cierre, algo. ¿En portugués? Vamos a saludarlo, Ricardo. ¿Cuál es la camarita? Bien. ¿Eso de ahí? Bueno, dejaste instalado el problema, Ricardo. Dejaste ahí abierta la cuestión. Seguimos en contacto. Lo lamento, No, yo un les transmito mis inquietudes. Sí, un placer tener esa ontología, pero bueno, la seguimos. Dale. Ok, muchas gracias. Mandá el texto de Miller, porque una vez lo podemos trabajar también con vos allá. El texto les mando el artículo de Miller por anexado por mail al correo. Vale, bueno, gracias. Gracias.